Esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. Gracias por escuchar. Capítulo 11. Emilia, 2. Hola, soy Kyle Pailun. Soy Jack Wilde. Emilia Seyfried. Las tres personas, cada una sentada en el sofá de la sala. Todos eran aspirantes para el puesto de mi asistente. Sin embargo, esa mujer sentada en el extremo derecho era una espía perteneciente a la agencia de inteligencia del Reino Truth. Y la hermana menor del protagonista, Siegfrieder Locker. Lo que tenía que venir, ha llegado. En la obra original, podría haber sido un evento insignificante, pero ahora se había vuelto bastante importante para mí. Desde el punto de vista de intentar desesperadamente evitar el plan de sabotaje de la agencia de inteligencia contra el Imperio, Emilia era el único puente que me conectaba con la agencia de inteligencia o con el protagonista. Si fuera necesario, incluso podría secuestrarla y usarla como ficha de negociación con el protagonista. ¿No? ¿Qué estoy pensando ahora mismo? Te explicaré las condiciones de trabajo. Puedes desplazarte si quieres, pero básicamente se proporciona alojamiento y comida. Y todas las tareas del hogar, como la limpieza y la lavandería, quedarán a tu cargo. No sé cómo lavar la ropa. Yo soy un poco malo con la limpieza. Los descartes se revelaron de inmediato. Es decir, ¿tiene sentido postularse para un puesto de asistente sin saber limpiar o lavar la ropa? Pensando profundamente, recordé que en la obra original se describía que todos, excepto Emilia, no eran muy competentes. Pero nunca imaginé que ese escenario se manifestaría de una manera tan conveniente. ¿Y tú, señorita Emilia? No tengo problema con ninguna de esas cosas. Entonces tendré a la señorita Emilia como asistente. Ustedes dos pueden retirarse. Ajá. No se desanimen. Ustedes que ni siquiera saben limpiar o lavar la ropa. ¿No tienen conciencia? Kyle algo y quién era el otro, ¿otra vez? De todos modos, después de enviar a los dos, me senté frente a frente con Emilia. Ahora comenzó la verdadera negociación. ¿Vas a desplazarte? No. Me quedaré en el dormitorio. Claro. Lo sabía. De esa manera, ella podría permanecer en la Academia Imperial las 24 horas y continuar recopilando información. Te daré una explicación detallada de las condiciones de trabajo. Primero, necesitarás limpiar y lavar la ropa de la mansión todos los días, y deberás cocinar 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena. Yo cubriré los gastos de comida, pero la compra de los víveres también será tú. Responsabilidad, Emilia. Y además, en resumen, esperas que desempeñe el papel de ama de llaves. Es un trabajo familiar, así que no hay ningún problema. Como era de esperarse. Emilia había recibido un entrenamiento exhaustivo como sirvienta antes de ser enviada al Imperio. Estaba en un nivel en el que podía ser empleada inmediatamente en una casa de clase alta sin ningún inconveniente. Probablemente haría un buen trabajo incluso sin que yo le diera instrucciones específicas una por una. Entonces, respecto al salario, 1000 tiriones. Al escuchar esa afirmación firme, la boca de Emilia se cerró por un momento. Un salario mensual de 100,000 wons. Incluso considerando que se proporcionaba alojamiento y comida, me pareció demasiado poco. Sin embargo, Emilia solo mantuvo una expresión con una leve sonrisa. Como era de esperarse de una espía profesional. Ella ocultaba completamente sus emociones y solo mostraba la máscara necesaria para la misión. En ese sentido, Emilia estaba completamente especializada como espía. Puedo asumir que todas las emociones y expresiones que me mostró eran falsas. 1000 tiriones, ¿te refieres al salario mensual? Así ese quizás es muy poco. Entonces, incluso ahora, si encontramos a otra persona. No. Es suficiente. Emilia respondió con una sonrisa amable. Detrás de esa sonrisa, probablemente, estaba maldiciendo como loca. Aun si recortara el salario de esta manera, Emilia no podría negarse. Ahora que Locker había reprobado el examen de ingreso, Emilia era la única que podía infiltrarse en la Academia Imperial. Especialmente con la situación sin precedentes de que un plebeyo fuera admitido como el mejor estudiante. La Academia Imperial se había convertido en el objetivo principal de vigilancia para la agencia de inteligencia. De hecho, si quisiera, podría hacer que trabajara gratis, pero eso me parecía un poco excesivo. Debería aumentar su salario más adelante o algo así. Si obtuviera margen financiero después de recuperar mi inversión.
Si Emilia renunciara a ser asistente en un arranque de ira, también sería un problema para mí. Si no hubiera ojos vigilando la Academia Imperial, la agencia de inteligencia podría recurrir a medidas más extremas. Por ahora, lo mejor era mantener las actividades de la agencia de inteligencia lo más cercanas posible a la obra original y dentro de mi rango esperado. Hemos terminado. ¿Entonces puedo dar una vuelta por la mansión ahora? Te guiaré. Fue el momento en que estaba a punto de levantarme después de terminar el contrato. Gruñido. Un fuerte sonido resonó desde mi estómago. Avergonzado, cerré los ojos con fuerza y me senté de nuevo. Lo siento. No, está bien. Hace tiempo que no como, entonces prepararé la comida primero. Emilia estalló en risa y se acercó a la cocina, poniéndose un delantal. Su sonrisa al recogerse el cabello y mirarme era radiante. Incluso esa sonrisa era una actuación. Se sentía un poco amarga. Estar en una posición donde nunca podría ver la verdadera naturaleza del personaje que creé. Por favor, espera un momento. Lo tendré listo pronto. Vivir en una mansión tan grande e incluso contratar a una sirvienta me hacía sentir como si me hubiera vuelto rico. Aunque la mansión no era realmente mía, y la criada era una espía de una nación enemiga que había venido a vigilarme. Está listo. En poco tiempo, Emilia puso los platos sobre la mesa del comedor. Tocino y omurice. Parecía haber preparado platos rápidos considerando la situación de mi estómago. ¿Vista? ¿Tocino? Descripción: recién asado y caliente. Un producto común ya preparado. Omurice. Descripción: recién hecho y tibio. El sabor está al nivel de la cocina de un chef de primera clase. Intenté usar vista por si acaso, pero no había ninguna mención de que estuviera envenenado ni nada por el estilo. El sabor era, exagerando un poco, estaba al nivel de la cocina de un restaurante de alta gama. El tocino ya estaba cocido y vendido, así que eso era comprensible. La armonía del arroz adecuadamente sazonado y la suave tortilla era fantástica. Claramente no había salsa ni especias ni nada, así que tenía curiosidad de cómo logró ese sabor. Gracias por la comida. Estuvo muy deliciosa. ¿De verdad? Me alegra que haya sido de tu agrado. Probablemente no había nadie en este mundo a quien no le gustara. Había incluido que las habilidades culinarias de Emilia eran de un nivel alto. El detalle que había notado descuidadamente en ese entonces resultó ser muy útil ahora. Entonces, te mostraré la mansión ahora. Suena bien. Llevé a Emilia por la mansión, presentándole varios lugares. Justo como la señora Mary lo había hecho conmigo hace unos días. Discutimos y decidimos cosas específicas como dónde duermo y cuándo hacer la limpieza y la lavandería. Decidí darle a Emilia uno de los dormitorios grandes. Antes de darme cuenta, el sol se estaba poniendo. Allí está la sala de entrenamiento. Cuando dices sala de entrenamiento, es donde estudio y entreno mi cuerpo. Prohibiré la entrada allí. De todas formas, no podrás entrar debido a la barrera. Sí. Entiendo. Aunque Emilia respondió de inmediato, sentí que su mirada era inusual. Existía la posibilidad de que algún día intentara romper la barrera en secreto y husmear. Parecía mejor tener una medida de seguridad adicional. Estaré en la sala de entrenamiento a partir de ahora. Si necesitas llamarme, toca la barrera. Sí, maestro. ¿Hay algún problema? Cambiemos la forma en que me llamas. Maestro. Estoy seguro de que no se sentía raro cuando lo escribí en la novela, pero escucharlo directamente me hizo estremecer. Entonces, ¿cómo debería dirigirme a ti? Solo llámame por mi nombre. De todos modos, no hay tanta diferencia de edad entre nosotros. No. No puedo hacer eso como podría una simple asistente, si insistes, entonces añade, señor, o algo así. ¿Señor Enkel? Le dije que me llamara señor Arthur. Se sentía un poco distante, pero tampoco estaba mal. Después de todo, Emilia y yo nunca podríamos llegar a ser cercanos, sin importar qué. Sí. Eso es perfecto. Entré al salón de entrenamiento, dejando a Emilia atrás mientras ella hacía una reverencia. La rutina de hoy no era muy diferente a la de ayer. Entrenamiento con espada usándola, a memoria del verdadero yo. Y estudio de magia. Además de eso, trabajar en aumentar las estadísticas restantes para abrir la tienda. Había mucho por hacer. La puerta de la sala de entrenamiento se cerró. Al ver esto, el rostro de Emilia ya había perdido todo rastro de sonrisa,
quedando solo una expresión vacía. Finalmente sola, Emilia se frotó ligeramente el rostro, que le dolía por estar constantemente representando expresiones. Emilia regresó de inmediato a la mansión y se dirigió al dormitorio de Arthur. No, esto no funcionará. El objetivo era la caja fuerte que había visto antes. Sin embargo, parecía imposible abrirla sin llamar a un profesional, ya que estaba protegida por gruesas placas de acero, un doble dial y hasta una barrera. Incluso si llamaba a un profesional, el trabajo no avanzaría en silencio, así que decidió renunciar a abrir la caja fuerte. Emilia salió al pasillo y entró en la habitación que había elegido para quedarse. Era una habitación del mismo tamaño que el dormitorio en el que se alojaba Arthur. Pensó que definitivamente se usaría como sala de recepción y que le darían una habitación pequeña. Fue un poco inesperado. Arthur Enkel no es un plebeyo común y corriente. Emilia se sorprendió un poco desde su primer encuentro con Arthur. Le habían dicho que definitivamente era un plebeyo. Pero en cambio, salió un joven noble desde el interior. Solo después de escuchar su nombre se dio cuenta de que él era su objetivo de vigilancia, Arthur Enkel. Su cortesía y amabilidad innatas. Y su actitud confiada y dignidad eran suficientes para que alguien lo confundiera con un noble. Así que Arthur Enkel dejó una buena impresión en Emilia. Y un maldito idiota. No era así. ¿Qué clase de loco ofrecería 1000 tiriones como salario mensual para una ama de llaves? No importaba cuánto alojamiento y comida se proporcionara, era un salario absurdo. Ella pensó que al menos haría algunos ajustes. Ante su voz firme diciendo que debería buscar a otra persona, Emilia no tuvo más opción que aceptar apresuradamente. Sin ella, la vigilancia de la Academia Imperial sería imposible. Renunciar a la vigilancia de la Academia Imperial, donde se reunían numerosas figuras importantes, estaba fuera de discusión. ¿Podría ser el joven maestro de una familia adinerada? Joven maestro de una familia adinerada. Esa era la especulación de Emilia sobre la identidad de Arthur Enkel. Incluso la agencia de inteligencia no había logrado averiguar claramente sobre Arthur aún. O era alguien cuya información estaba fuertemente controlada como la de los nobles. O era tan común que no había mucha información sobre él. Emilia pensó que lo primero era más plausible. Después de todo, él era alguien que ofrecía 1000 tiriones como salario de ama de llaves. ¿Qué tan carente de sentido económico había que estar para hacer eso? Además de eso, fue admitido en la Academia Imperial como el mejor estudiante. La educación mágica debía comenzar desde joven, y costaba una cantidad de dinero increíble. Era algo con lo que ni siquiera los nobles de bajo rango podían soñar. Así que para que una familia común pudiera costear la educación mágica, significaba que no eran personas ricas comunes. Quizás era el hijo de un enorme dueño de un gremio mercantil bajo la protección del emperador. TCH. El puño de Emilia se apretó con fuerza. Mientras algunos crecían sin padres en una ciudad devastada por la guerra, muriendo de hambre con el vientre hinchado. Pensar que había un plebeyo tan rico aquí en el imperio. Por supuesto, Arthur no tenía la culpa de esto. Pero por más que pensara así, no podía evitar ver a Arthur con malos ojos. La paz es realmente importante. El reino y el imperio claramente habían luchado la misma guerra. Pero comparado con el reino donde toda la nación fue quemada, el imperio siempre estuvo en paz, excepto en las zonas cercanas a las líneas del frente. La paz venía de la fortaleza nacional, en otras palabras, del poder. Y ese poder. Por eso el imperio debe ser destruido, una y otra vez. Venía del miedo. No había duda, ya que la agencia de inteligencia lo había enfatizado tanto. Emilia repetía esas palabras una y otra vez en su mente e imaginaba un futuro donde las operaciones de sabotaje sumergirían al imperio en el caos. Un futuro donde la paz finalmente llegaría al continente con la caída del imperio. Emilia no tenía dudas sobre la paz de la que la agencia de inteligencia hablaba constantemente. Capítulo 12. Emilia, 3a. Dejé caer la espada de madera al suelo y me acosté con un golpe. Mi brazo derecho, que aún no estaba completamente curado, me dolía mucho. El doctor me había dicho claramente que lo dejara en reposo por una semana. Pero no pude hacerlo. Como dejé de usarlo justo cuando las articulaciones empezaban a crujir, no debería dislocarme el hombro de nuevo, ¿verdad? Uf. Hoy usé selección y concentración en la estadística de agilidad. Como su nombre indica, mientras más alta sea, más rápido se vuelve el cuerpo. Por supuesto, aunque la fuerza sea alta, también te vuelves más rápido. Pero la agilidad es fundamentalmente diferente de la fuerza. Mientras que la fuerza es simplemente un aumento del poder muscular, la agilidad ralentiza el tiempo percibido.
Si la agilidad es extremadamente alta, incluso es posible ver una bala volando en cámara lenta. Aunque el cuerpo también se mueve más rápido, no importa cuánto choques a esa velocidad aumentada. No es rival para usar selección y concentración en la fuerza. Así que creo que sería apropiado usar la fuerza para el ataque y la agilidad para evadir los ataques. 3 estadísticas restantes. Resistencia. Maná. Vitalidad. Ahora, si aumento estas 3 estadísticas por encima de 10, la tienda se abrirá. Es decir, si mi hipótesis es correcta. A menos que ocurra una situación inesperada, la tienda se abrirá en 3 días. Si fuera posible, quería abrir la tienda antes de que comenzara el semestre y verificar si había artículos necesarios. Como eso no es posible debido a las limitaciones de tiempo, no me queda más que manejar los eventos justo después de que empiece el semestre con las habilidades que tengo actualmente. Lo siguiente es magia. Arrastré mi cuerpo agotado hasta un rincón donde había pilas de libros y me senté. Ayer, logré lanzar magia de gravedad. Considerando que la mayoría de los estudiantes dominan la magia de gravedad a una edad temprana, definitivamente no es algo de lo que pueda estar orgulloso. Estoy muy atrasado, así que al menos debería fingir que me mantengo al día. Como no podré obtener puntajes perfectos en todos los exámenes solo con trucos, también necesitaré mejorar mis habilidades básicas de manera constante. La magia que desafiaré esta vez es la magia de barrera. Junto con la gravedad, es uno de los tipos de magia más básicos. Sin embargo, a diferencia de la magia de gravedad, que luego es reemplazada por su versión superior, la telequinesis, la magia de barrera es utilizada por todos, desde principiantes hasta grandes magos. Bueno, no espero ninguna otra función de todos modos. Así que empecemos intentando confinar un espacio con una cortina de maná primero. Asterisco. Ah, solo un poco más y creo que puedo lograrlo. Pensé que podría hacer esto rápidamente. Eso es porque no tiene mucho misterio. Una barrera no es más que envolver un espacio con maná, ¿verdad? Ni siquiera pensé en agregar funciones como absorción de impactos o bloqueo de sonido y luz. ¿Pero aún así está tomando tanto tiempo? Terminé tirando el libro y cerré los ojos de nuevo. No es que mi visión se bloqueara, así que apagué la vista deliberadamente. Uf. Intentémoslo de nuevo despacio. Confiando en mis sentidos. Hasta ahora, me había estado enfocando demasiado en la fórmula. Más importante que crear la fórmula es operarla y mantenerla de manera estable. Armé una fórmula simple una vez más e infundí una pequeña cantidad de maná en ella. Sostuve la fórmula que seguía intentando deshacerse y le di forma. La imagen de un hexaedro sin una sola grieta apareció en mi mente. Al mismo tiempo, recuperé la vista y... ¡Guau! Un hexaedro opaco flotaba en el aire. Finalmente lo había logrado. Aunque es una barrera inútil con un maná tan débil que cualquier cosa puede atravesarla. No. No es inútil. Ahora que lo pienso, se me ocurrió algo que podía hacer con mi barrera. Inmediatamente tejí otra fórmula y desplegué una barrera. Esta vez, justo frente a la entrada del salón de entrenamiento. Cualquiera que diera un solo paso destruiría la barrera sin ninguna resistencia, pero le puse una función simple. Una función para enviarme una señal en el momento en que se destruya. No servirá para evitar intrusos, pero si sé que un intruso ha entrado, puedo responder, así que no es completamente inútil. Después de esforzarse en romper la fuerte barrera externa, probablemente ni siquiera se darán cuenta de que esta frágil barrera existe y la activarán. En ese sentido, podría ser la barrera más difícil de detectar. ¿Debería parar aquí por hoy? Además de haberme quedado despierto toda la noche ayer, trabajar en exceso mi cuerpo 2 días seguidos me hizo sentir un sueño terrible. Debería acostarme un poco temprano hoy. Apagué las luces del salón de entrenamiento y abrí la puerta. Temprano, mi trasero. Ya era tarde en la noche. Al ver la luna llena poniéndose en el oeste, parecía que eran alrededor de las 3 de la mañana. Cada vez que entro al salón de entrenamiento, pierdo la noción del tiempo. ¿Debería llevar un reloj allí? Probablemente Emilia ya estaba dormida. Abrí y cerré la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido al entrar en la mansión oscura. Justo cuando estaba a punto de subir de puntillas al segundo piso. Llegaste tarde. Oh, maldita sea, me asustaste. Me sorprendió la voz repentina. Al darme la vuelta, vi a Emilia encendiendo la luz de la sala y frotándose los ojos. ¿Qué haces? ¿Aún no duermes? Iba a dormir después de verte entrar. Como tu asistente, confirmar el regreso seguro de mi amo es un deber básico. Ah, no lo había pensado. Si llegaba tarde, Emilia no podría dormir. Y aunque yo podría dormir mañana,
Emilia tenía que levantarse temprano y trabajar. Por el bien de Emilia, sería mejor que empezara a acostumbrarme a acostarme temprano y levantarme temprano. Pero no creo que pueda hacer eso todos los días. De ahora en adelante, no te quedes despierta después de las 12 y simplemente ve a dormir. No. Dormiré después de verte entrar. No pases de las 12. Si te veo bostezar a la mañana siguiente, te recorto el sueldo. Sí. Le saqué una respuesta a la fuerza. La falta de sueño es la raíz de todas las enfermedades, después de todo. Cuando estuve en el servicio militar, vi a muchos soldados que desarrollaron cáncer por saltarse el sueño frecuentemente durante las guardias. Si Emilia se enfermara por mi culpa, nunca podría conseguir la cooperación del protagonista. Es mejor ser lo más cuidadoso posible, incluso con las cosas pequeñas. Bueno, no es que Emilia tenga el perfil de una chica enfermiza, así que no tengo que preocuparme demasiado. Buenas noches. Igualmente, Emilia. Sí. Ah, pero, ¿sí? Justo cuando estaba a punto de ir directamente al dormitorio, la voz de Emilia me llamó. Al darme la vuelta, vi a Emilia sosteniendo una lámpara de aceite en una mano y jugueteando con el dobladillo de su ropa con la otra. Es una vista rara considerando el carácter de Emilia. ¿Tiene algo que decir? ¿O solo está actuando así? Ah, no es nada. Está bien. Buenas noches. Sí. Entiendo. Dejando atrás a Emilia, que había recuperado su voz fría, cerré la puerta. ¿Qué intentaba decir hace un momento? Sintiéndome un poco desconcertado, me quité la ropa a la ligera y me acosté en la cama. Y de inmediato perdí el conocimiento. Ja. Al regresar a su dormitorio, Emilia suspiró profundamente y se paró frente al escritorio. Solo después de confirmar que la puerta estaba bien cerrada y que se había desplegado una barrera para bloquear el reconocimiento, sacó una carta del cajón. Era una carta que ella había recibido de un agente de una agencia de inteligencia anteriormente, cuando salió a comprar víveres. Su contenido era información detallada sobre Arthur Henkel. Después de leerlo, Emilia no pudo evitar suspirar. Para resumir el pasado de Arthur, fue sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento. Nació sin madre. Ella había estado enferma desde el principio y murió inmediatamente después de dar a luz. Vivió una vida algo tranquila con su padre, un soldado guardia de un noble. Aunque no muy feliz. Hasta que estalló la guerra. En las primeras etapas de la guerra, no hubo problema. El padre de Arthur era un guardia contratado de forma privada, por lo que no estaba sujeto al reclutamiento. Aunque el territorio de Iceburg limitaba con el imperio, no había necesidad de preocuparse. En ese momento, el imperio dominaba completamente el reino y había adelantado las líneas del frente decenas de kilómetros. Después de aniquilar más del 90% del poder militar del reino en los primeros 2 años desde el inicio de la guerra, todos se sintieron aliviados durante el invierno, cuando se preparaban descuidadamente para la hibernación. La gran ofensiva del reino, movilizando todas sus fuerzas, comenzó en ese duro invierno. El ejército imperial, que se había estado preparando para el invierno en paz, estaba ocupado retirándose, y el ejército del reino avanzaba implacablemente. Algunas unidades incluso cruzaron la frontera. Y esa área resultó ser donde Arthur se encontraba, Iceburg. Comenzó una batalla feroz. Los soldados privados de Iceburg tuvieron que enfrentarse al ejército del reino solos, sin el apoyo del ejército imperial, y al final lograron defender el territorio. Muchas personas murieron, y esto también fue cierto para el padre de Arthur. Así, el joven Arthur quedó solo, sin familia, parientes, amigos ni nada, vagando de pueblo en pueblo, viviendo día a día. Luego, se alcanzó una tregua, y ese año, el segundo año después de eso, Arthur llegó repentinamente a la capital y aprobó el examen de ingreso a la Academia Imperial como el mejor estudiante. Es increíble, de verdad. La predicción de Emilia de que él sería hijo de un burgués adinerado estuvo completamente equivocada. Él nunca había sido rico ni por un momento en su vida y nunca había recibido una educación adecuada. Y sin embargo, un día, de repente gastó todos sus bienes para venir a la capital y fue aceptado en la Academia Imperial. No parecía una simple historia de éxito conmovedora. Definitivamente había algo sospechoso en medio. Si ese no fuera el caso. ¿Qué pasa con su hermano? Que estaba en una situación similar a la de Arthur pero se convirtió en un niño soldado y fue reducido a una máquina de matar. Mientras alguien ascendía desde abajo y lo hacía muy bien, ¿qué pasaba con su hermano que vivía solo en las sombras, sin llegar a ser famoso? Debe haber tenido la vida más difícil, incluso acogiendo y criando a una media hermana.
¿Por qué alguien era recompensado mientras que su hermano no recibía ninguna recompensa? Es realmente injusto. Emilia arrugó la carta y bajó profundamente la cabeza. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Arthur había logrado todo de principio a fin con su propia fuerza. No hubo ayuda de los padres ni nada por el estilo. No obstante, el odio inexplicable de Emilia no disminuía en absoluto. No, solo continuaba ardiendo con más intensidad. ¿Hay algún problema? No. ¿Lo vi mal? Déjame revisar de nuevo. Ver. Té negro. Estado, envenenado. Descripción, té negro contaminado con veneno paralizante. Incluso una pequeña cantidad puede causar la muerte si no hay inmunidad. No me equivoqué después de todo. Té negro envenenado. Emilia trajo el té por la mañana sin que se lo pidieran, así que lo revisé por si acaso. Y este fue el resultado. Miré la expresión de Emilia. Ella seguía sin expresión, de pie con una postura impecable y mirándome. No pude leer ninguna emoción ni intención en su apariencia. Como era de esperarse de una espía profesional. ¿Hice algo mal? Aún no he hecho nada que perjudique a la agencia de inteligencia. Entonces esto no fue ordenado por la agencia de inteligencia, sino una decisión propia de Emilia. ¿Pero por qué? ¿Con qué motivo? No hay beneficio en matarme ahora. Más bien, es solo una pérdida. Si muero por envenenamiento, Emilia tendrá que huir antes de ser identificada como sospechosa. Entonces la agencia de inteligencia no podrá monitorear la Academia Imperial. No lo entiendo, maldita sea. Al final, dejé de intentar entender, y Clank. Eps. Quédate que. Lo limpiaré y traeré uno nuevo. No, está bien. Hoy simplemente no tomaré té negro. Sí. Entiendo. Fingí empujar accidentalmente la taza de té y dejarla caer. Pensando racionalmente, no había razón para que ella hiciera algo así. ¿La había configurado como un personaje que al menos conocía el sentido común básico? ¿Pasó algo? Entonces, al menos toma un poco de agua. Entón. Agua subterránea, estado, envenenado. Descripción, agua subterránea contaminada con veneno paralizante. Incluso una cantidad mínima puede causar la muerte si no hay inmunidad. No. Simplemente no voy a beber nada. ¿En serio? Entonces, ¿qué tal un poco de leche? Ya basta. ¿Qué le pasa hoy? Podría apuñalarme con un cuchillo. Esto me está volviendo loco. Entiendo. Emilia se echó un poco hacia atrás y se retiró con la taza. ¿Esa mirada abatida también es una actuación? Es realmente buena actuando. Justo cuando pensaba eso, Emilia estaba a punto de llevarse la taza de agua a la boca. Señorita Emilia, espere un momento. Sí. Me levanté de un salto de la silla y agarré la muñeca de Emilia. Justo antes de que la taza llegara a la boca de Emilia, cayó lejos, derramando el agua que contenía. Emilia me miró como si yo fuera absurdo, pero traté de ignorarlo lo mejor que pude. No es Emilia. Entonces, ¿quién es? No fue Emilia quien la envenenó. Entonces, ¿quién diablos? Capítulo 13. Emilia, 4, ¿qué estás haciendo ahora? Emilia me lanzó una mirada helada. Solo entonces me di cuenta de que estaba apretando demasiado su muñeca, y la solté. Emilia se frotó la muñeca enrojecida y siguió mirándome con furia. Probablemente eso también sea un acto de fingir enojo, ¿verdad? Señorita Emilia, ¿de dónde saca el agua? Desde el pozo que está atrás. Parece que la fuente de agua está contaminada. ¿Perdón? Después del té negro, incluso el agua simple estaba contaminada con veneno paralizante. Si ese es el caso, hay una alta probabilidad de que la fuente de agua misma esté contaminada. Dejando atrás a Emilia, quien bajaba la taza con una expresión atónita, salí de la mansión. El pozo que está atrás probablemente se refiere a ese. Debe referirse a ese pequeño pozo dentro del terreno de la habitación individual del dormitorio. Me acerqué al pozo y miré dentro. A simple vista, parecía un pozo con agua clara de manantial, sin anomalías aparentes. Pero si usaba vista. Ver. Pozo. Estado, envenenado. Descripción, el agua de aquí puede beberse sin purificación adicional. Está contaminada con un veneno paralizante fatal. Parece que tomará más de un año purificarse naturalmente. Como pensé. Como se esperaba, el pozo estaba contaminado con veneno.
Al ver que Emilia estaba a punto de beberlo sin saberlo, no fue obra suya. Si Emilia hubiera querido matarme, solo habría necesitado ponerlo en la copa. No habría ido tan lejos como para contaminar la fuente de agua. Entonces, ¿quién hizo esto? Señor Enkel. Ah, sí. ¿Cómo supo que la fuente de agua estaba contaminada? Sobre eso. ¿Cómo debería explicarlo? No quiero revelar que tengo una habilidad tipo truco. Llamada, vista. Tengo un sentido del olfato muy agudo. ¿Sentido del olfato? ¿Dices? Eso es un poco exagerado. En este mundo, por muy bueno que sea el sentido del olfato de alguien, ¿quién puede distinguir el olor del veneno? Ni siquiera los perros detectores de drogas pueden hacer eso, amigo. Ya veo. Sin embargo, Emilia asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ahora que lo pienso, la agencia de inteligencia del reino era un lugar donde solo se reunían personas a nivel sobrehumano. Quizás asumieron que alguien que pudiera distinguir veneno por el olfato era plausible, al ver a esos superhumanos todo el tiempo. Afortunadamente, no había riesgo de que mi habilidad fuera descubierta. Parece que tenías razón sobre que estaba contaminado con una sustancia tóxica. Al darme la vuelta, vi a Emilia agachada con un vaso de agua. Frente a ella, una rana estaba convulsionando. Murió después de beber solo unas gotas. Aunque es un personaje que creé, realmente es psicópata, realmente tenía que confirmarlo así. Reportaré este incidente a la academia. Hasta que el pozo esté purificado, bebamos agua de otra fuente. Sí. Entiendo. Era un asunto bastante serio. Pensar que alguien intentaría asesinar al mejor estudiante de primer año antes de que comenzara el semestre. Incluso en la obra original, hubo pocas fuerzas que recurrieran a medidas tan extremas desde el principio. ¿Acaso les desagradaba tanto que un plebeyo se convirtiera en el mejor estudiante? El culpable probablemente era una de las familias nobles. ¿Pero cuál? Lichtenburg, Birne, Flechet, o si no ellos, ¿alguna familia noble de menor rango? Ah, no lo sé. Por ahora, había muy pocas pistas. Casi no había forma de que yo lo descubriera por mi cuenta, así que no había otra opción. No me quedó más remedio que dejarlo pasar por el momento. Señorita Emilia. Sí. Saldré ahora, ¿le gustaría acompañarme? ¿Qué? No. Mientras usted salga, yo me quedaré y haré las tareas de la casa. No hagas eso y ven conmigo. Necesito a alguien con quien hablar. Ah. Entonces con gusto te acompañaré. El intento de asesinato no estaba dirigido solo a mí. El hecho de que contaminaran la fuente de agua significaba que también querían matar a Emilia. Así que era peligroso dejar a Emilia sola en la mansión. Si se enteraban de que su operación de envenenamiento había fallado, podrían intentar otro asesinato. Al percibir esa intención, Emilia obedeció mis palabras sin más objeciones. ¿Qué dijiste? ¿Alguien puso veneno en el pozo? Cuando informé del incidente, salió un hombre corpulento de mediana edad y armó un escándalo. Serga von Freust. Aunque era de una raza minoritaria en la frontera, había demostrado sus habilidades en la guerra, incluso recibió el título de marqués, convirtiéndose en un general retirado de 5 estrellas. A pesar de la oposición del ejército, se había retirado obstinadamente y ahora enseñaba magia de combate en la Academia Imperial. No dije eso. Solo dije que el pozo estaba contaminado con veneno. ¿No es lo mismo? Es diferente. Tenía que tener cuidado aquí. Aunque por las circunstancias estaba claro que alguien había puesto veneno intencionalmente, no debía decirlo. Si el culpable fuera una familia influyente, el incidente se resolvería de manera ambigua y yo sería objeto de manipulación mediática, acusado de cazar brujas nobles en busca de un culpable inexistente. Entiendo por ahora. Quiero investigar esto únicamente con el Departamento de Investigación de la Academia Imperial sin notificar. ¿A la Policía Imperial está bien eso? Sí. No hay problema. La expresión preocupada de Serga se alivió un poco. Probablemente no quería dar más material para chismes cuando ya circulaban todo tipo de rumores debido al estudiante común que estaba en la cima. El Departamento de Investigación de la Academia Imperial era recto y lo suficientemente capaz como para darle una lección a la Policía Imperial 3 veces, así que no había mucho de qué preocuparse. Estaba seguro de eso porque lo había creado con esa configuración. Lamento que haya ocurrido un incidente tan desagradable. Esto es un claro fallo en la seguridad de la Academia Imperial. No, está bien, ¿cómo podrían monitorear constantemente a todos los forasteros? Lo entiendo. Gracias por entender. Por cierto,
Jajaja, Arthur Enkel, eres más de mente abierta de lo que pareces. Ah. Serga de repente cambió su forma de hablar y me dio una palmada en la espalda. No parecía que hubiera pegado muy fuerte, pero se escuchó un fuerte golpe y mi espalda se enderezó. Si me quitara la ropa después, probablemente quedaría una marca roja. Brillante. Sí. Gracias. ¿Así es, te va bien en la vida universitaria? El semestre ni siquiera ha empezado. Jajaja, así es. Si tienes alguna dificultad durante la vida universitaria, ven a buscarme en cualquier momento. Sí. Lo haré. Me preocupaba porque eras un plebeyo, pero eres un tipo inesperadamente educado, jajaja. Así no tengo que preocuparme por ti. Ah. Ah. Al final, solo pude liberarme después de que Serga me diera unas cuantas palmadas más en la espalda. También había solicitado formalmente una investigación al Departamento de Investigación. Por el momento, la Academia Imperial desplegaría seguridad adicional alrededor de la habitación individual del dormitorio, para que pudiera estar tranquilo respecto a un posible asesinato. ¿Terminaste con tus asuntos? Sí. Pero... Cuando salí del edificio del Departamento de Investigación, Emilia me esperaba frente a él. Pero su atuendo seguía siendo el uniforme de sirvienta. Estaba seguro de haberle dicho que podía cambiarse de ropa antes de venir. ¿Y tu ropa? Pensé que este atuendo sería apropiado para acompañarte en una salida como asistente. No es así, así que ve a cambiarte a ropa casual. Señorita Emilia, podría ser que sí. No tengo ropa casual. Esto me está volviendo loco. ¿Realmente iba a andar por ahí con un uniforme de sirvienta? ¿No es vergonzoso? Ah. Pensándolo bien, sería vergonzoso en el mundo moderno, pero probablemente sea normal aquí. Bueno, no debería ser un problema, pero por alguna razón me sentía avergonzado. Te compraré un conjunto. De ahora en adelante, usa ropa casual cuando salgas. ¿Qué? Entonces, de mi salario. No te lo descontaré del salario. Como asistente del mejor estudiante, podrías convertirte en un objetivo, así que te lo doy para que sea más difícil identificarte afuera. Sí. Entiendo. Solo entonces Emilia pareció entender y asintió con la cabeza. ¿El dinero para la ropa serían suficientes 1000 tiriones? Honestamente, mis gastos de vida se estaban volviendo un poco ajustados, pero si empezaba a ahorrar desde ahora, no habría problema. Los ingredientes para la comida eran relativamente baratos en este mundo. Como Emilia cocinaba todas las comidas, no era necesario comer fuera, así que podía ahorrar mucho en gastos de comida. Después de salir de la escuela, primero nos detuvimos en una tienda de ropa. Como yo tenía un sentido de la moda terriblemente pobre, le dije a Emilia que eligiera. Ella parecía un poco dudosa por el precio, así que elegí la ropa que solo miró de reojo sin tocar. Cuando se la probó, su rostro se iluminó aunque se quejaba de que era muy cara, así que se la compré. Probablemente todo esto fue un acto para que yo le comprara ropa cara. Ella es realmente meticulosa, te lo digo. ¿Yo? Gracias. La usaré bien. Cuando Emilia salió de la tienda de ropa, se movía nerviosa y dudosa, luego bajó un poco la cabeza. Vaya. Ningún hombre quedaría indiferente ante esto. Pero sabes que todo es una actuación, ¿verdad? Las órdenes de la agencia de inteligencia para Emilia probablemente incluían seducción. Pero como ella es un personaje que cree, siento que es como mi hija, así que no tengo ese tipo de pensamientos en absoluto. ¿Nos detenemos en un café ya que te duelen las piernas? Sí. Te seguiré. El lugar al que nos dirigíamos ahora era el verdadero destino de la salida de hoy. Había una razón por la que habíamos venido hasta esta tienda de ropa. Era para entrar de manera natural, poniendo como excusa que me dolían las piernas. Fingí mirar alrededor para ver si había un café y entré en un callejón. Antes de darnos cuenta, habíamos dejado la parte nueva de la capital y estábamos en la parte antigua de la ciudad, llena de callejones serpenteantes y edificios viejos. Enredaderas cubriendo las paredes sin espacios. La cálida luz del sol brillando a través de las grietas entre los edificios. Era realmente el paisaje exacto que había imaginado al escribir. Aunque nunca había estado aquí antes, mis pies se movían por sí solos. Como si fuera un camino que había recorrido muchas veces. Después de caminar un poco, llegamos frente a una pequeña tienda en lo profundo de un callejón estrecho. Era una tienda que a primera vista nadie imaginaría que fuera una cafetería, ya que estaba en un sótano y no tenía ningún letrero. ¿Estás segura de que esto es una cafetería? ¿Quién sabe? Entramos a ver. Podría ser un lugar peligroso.
Mejor no entrar. Emilia parloteaba preocupada detrás de mí. Su voz era bastante urgente, así que esta vez no parecía un acto. Tenía sentido. Desde la perspectiva de Emilia, definitivamente no querría que entrara aquí. Porque este lugar era una de las bases secretas de la Agencia de Inteligencia del Reino. Es una cafetería. Así que sí lo es. Al abrir la puerta se reveló el interior de una cafetería con un ambiente antiguo. A primera vista, también parecía un bar, lo cual no estaba mal. Este lugar se convierte en un bar por la noche. Siéntate. ¿Qué? Pero yo. Pide una bebida. Yo invito. No. Como asistente, yo. Me siento incómodo. Por favor, siéntate. Sí. Entiendo. Cuando Emilia se paró detrás de mí con las manos entrelazadas, la hice sentar a mi lado. Nunca antes había mandado a alguien, así que esa actitud me pesaba mucho. ¿Qué te gustaría pedir? Una taza de té Darjeeling. Yo tomaré una taza de Earl Grey, por favor. El dueño puso las tazas en el armario y se paró frente a nosotros. El nombre de este hombre de mediana edad con un bigote que le quedaba bien era Eric Faust. Él era el director de la Agencia de Inteligencia del Reino Trud. Estaba a cargo de operar esta base disfrazada de café y bar. Por favor, espere un momento. Eric se fue sin siquiera mirar a Emilia a los ojos. Fue un acto que haría pensar a otros que eran extraños si hubiera sido cualquier otra persona. Emilia también se sentó con calma sin mostrar señales de ansiedad. Yo también estaba sentado aquí, fingiendo no saber nada, pero en realidad era una situación extremadamente peligrosa. Era casi como arrastrarse hasta la sede de la agencia de inteligencia. Ambos podrían matarme en cualquier momento si quisieran. Este café estaba rodeado por una barrera de ultra alta potencia, así que nadie escucharía mis gritos. Aún así, la agencia de inteligencia no tenía razón para matarme todavía, así que podía estar tranquilo. Aún. Aquí están las 2 tazas de té negro que pidió. Gracias. ¿Ustedes son estudiantes de la Academia Imperial por casualidad? Sí. ¿Así es como lo supiste? Puedo reconocerlo por sus uniformes. Jajaja. Eso es cierto. ¿Cuáles son sus nombres? Arthur Enkel. Arthur Enkel. ¿Podría ser que eres el mejor estudiante? Jaja. Así es. Eric fingió estar sorprendido. Probablemente supo que yo era Arthur Enkel desde el momento en que entré al café. ¡Guau! Estoy conociendo a una celebridad. Una celebridad, dices. Eres una celebridad. Todos los medios están enloqueciendo ahora mismo. Jaja, ¿sí? Yo también estoy muerto de cansancio por eso. Incluso hubo un intento de asesinato hoy. ¿Un intento de asesinato? ¿Podrías contarme más al respecto? Bueno, esta mañana. Eric intentó hábilmente sacar información de mí. Se la di tal cual porque de todas formas pronto se enteraría del intento de asesinato de hoy a través de Emilia. Tuve que establecer firmemente la percepción de que era alguien fácil de convencer que compartía información sin problema. De esa manera, quedaría excluido de los objetivos de asesinato de la agencia de inteligencia. Vaya. Eso debió ser algo serio. Te lo digo. Uf. ¿Volvemos ya, señorita Emilia? El pozo debería estar purificado y la seguridad desplegada alrededor de la mansión. Sí. Entiendo. Propietario. El té estaba bueno. Creo que vendré seguido. Gracias. Estaré esperando tu próxima visita. Después de intercambiar saludos simples, salí del café con Emilia. Al subir las escaleras y salir, el sol ya se estaba poniendo. Actualmente, este mundo ya se había desviado mucho de la obra original. Primero, Erlocker, el protagonista, había fallado en infiltrarse en la Academia Imperial, y Iskandar había sido atacado y asesinado. Solo por las pruebas circunstanciales, parecería que la agencia de contrainteligencia del Imperio estaba siguiendo a la agencia de inteligencia. Había una buena posibilidad de que la agencia de inteligencia se asustara y se retirara de sus bases existentes. Por eso visité este lugar deliberadamente y di a entender que vendría con frecuencia. La agencia de inteligencia no renunciaría fácilmente a un objetivo de vigilancia prioritario que era un blanco fácil y que filtraba información como loco. Así que, aunque tuvieran que correr algunos riesgos, elegirían mantener al menos esta base. Eso había inducido. Si la agencia de inteligencia moviera todas sus bases, no habría forma de que pudiera rastrearlos con mis habilidades actuales. Así que los induje a moverse dentro de un rango que no se desviara demasiado de la obra original. Para poder atacarlos en cualquier momento.
para poder eliminarlos en el momento en que cruzaran la línea y cometieran actos de terrorismo. Y eso no fue una excepción para el protagonista tampoco. Era ridículo siquiera comparar a los personajes nombrados de este mundo con el protagonista, pero si tuviera que elegir, abandonaría al protagonista sin piedad. Si tuviera que elegir entre el imperio y el reino, destruiría el reino sin dudarlo. Así que sinceramente esperaba que el protagonista y la agencia de inteligencia no cruzaran la línea. Capítulo 14. Inicio del semestre 1, en lo profundo de la noche. La tenue luz de la luna iluminaba el estrecho callejón. Un hombre caminaba silenciosamente por el callejón y entró en una pequeña tienda al final. A diferencia del exterior deteriorado, el interior mostraba un bar ordenado. El hombre sentado frente al barman bien vestido abrió la boca. Un vaso de leche. Señor. No operamos como cafetería por la noche. Lo sé. Los dos hombres, que habían intercambiado una breve contraseña, se miraron a los ojos. Jajaja. Sigues igual. Solo estamos nosotros aquí, ¿por qué sigues dando la contraseña tan rígidamente? Solo estaba siguiendo el protocolo. Eric no pudo contener la risa. Erlocker lo miró con una expresión de desagrado, cruzándose de brazos. No había nadie más en el bar aparte de ellos dos. Además, era un espacio protegido por una barrera de alta potencia. No importaba lo que dijeran, no había riesgo de que se filtrara afuera. ¿Va bien el trabajo? ¿A qué trabajo te refieres? ¿Qué otro trabajo podría ser? Estoy hablando de la infiltración de Crow. No está yendo bien. Erlocker suspiró. Había mensajeros por todo el imperio que realizaban todo tipo de encargos, y se les llamaba cuervos. Los cuervos cumplirían cualquier pedido sin cuestionarlos siempre y cuando se les pagara. Naturalmente, dado que esas tareas no podían ser legales, los cuervos ocultaban sus identidades y vivían en las sombras. Y actualmente, Erlocker estaba intentando acercarse a ellos para convertirse en miembro de los cuervos. Su red de información no es ninguna broma, así que parece que necesito ser extremadamente cauteloso. ¿Es así? Ah, cierto. Emilia vino hoy. Emilia, no está en una misión ahora, ¿por qué? En cuanto se mencionó el nombre de Emilia, el tono de voz de Erlocker cambió. Como para demostrar que era un siscon, persona con apego excesivo a su hermana. Eric negó con la cabeza. Vino como parte de su misión. Entonces eso significa. Sí. Con Arthur Enkel. La expresión de Erlocker se volvió amarga. Parece que este café llamó la atención de Arthur. Originalmente planeábamos retirarnos de aquí, pero tendremos que observar un poco más. No hay razón para rechazar cuando el objetivo de vigilancia viene voluntariamente y con regularidad, ¿verdad? Dejando eso de lado. ¿Qué hay de Emilia? ¿Qué pasa con ella? Está pasando por un mal momento. ¿Ese desgraciado de Arthur le está haciendo algo malo? Por favor. Ocúpate de ti mismo, chico. Si Emilia estuviera siendo maltratada, ¿crees que se quedaría quieta? Ella les devolvería el doble, al menos. Aún así. Justo entonces, una hoja comenzó a imprimirse desde el artefacto colocado en la barra. La hoja tenía un código impreso, compuesto por puntos y líneas. Es el informe regular de Emilia. ¿De Emilia, qué dice? Bueno. Eric, quien había descifrado el código mientras sostenía la larga hoja de papel, mostró una expresión difícil. El contenido parecía algo que no debería contarle a Erlocker. ¿Director? Arthur Enkel parece una buena persona. Eso es lo que dice. La expresión de Erlocker se torció de manera extraña. ¿Una buena persona? ¿Qué significa eso siquiera? Para un agente de una agencia de inteligencia, el criterio para juzgar a una persona era únicamente si era útil o perjudicial para la misión. No existía el concepto de bueno o malo. Emilia, que sabía esto, usó deliberadamente la expresión, buena persona. ¿Entonces podría ser algún tipo de código? Quizás Arthur en realidad era un tirano que maltrataba a su asistente. Y Emilia, para pedir ayuda sin ser descubierta por otros agentes. Oye. Cálmate por ahora, idiota. ¿Qué? Estabas teniendo otra ilusión absurda, ¿no? Te dije que pares. Dio en el clavo. Erlocker tenía la costumbre de pensar siempre negativamente cuando se trataba de Emilia. Solo interprétalo tal como es. Dice que es una buena persona. Probablemente es un joven con buen carácter. Eso no puede ser. Nunca he visto a Emilia elogiar a otro hombre además de a mí.
¿Qué diablos pasó? Vaya. Estás en un caso grave. Eric suspiró, pero también se quedó pensativo. El enfoque de Erlocker también tenía algo de validez. La Emilia habitual nunca hablaría de la personalidad de un objetivo de vigilancia. Y sin embargo, transmitió esta información durante el tiempo habitual de reporte cuando no podía enviar más que unas pocas palabras. Parecía como si estuviera apelando a algo. Como si estuviera pidiendo que no mataran a Arthur. De ninguna manera. Eric lo negó de inmediato. No había forma de que Emilia, conocida por su frialdad, hiciera eso. Llegó el día de inicio del semestre. No parecía que hubiera pasado mucho desde la ceremonia de ingreso, pero ya estaba aquí. La única magia que había aprendido hasta ahora era la magia de la gravedad y la magia de barrera. Y aun con esas dos, solo podía lanzarlas débilmente. Si mis habilidades mágicas fueran expuestas, todo se acabaría. Literalmente, todo. ¿Es maná hoy? Ayer, usé, selección y concentración, en vitalidad después del entrenamiento con espada en la sala de entrenamiento. Luego, las estadísticas restantes hasta que abra la tienda son 2, maná y resistencia. Pero hoy no hay necesidad de agonizar sobre qué estadística subir. Porque algo que requiere una enorme cantidad de maná seguramente sucederá hoy. Uf. ¿Podré hacerlo bien? Empecé a preocuparme. La gente pensaría que soy un superhumano que soportó la barrera del miedo, pero en realidad, no soy nada especial. Cualquiera que se tome en serio enfrentarse a mí podría exponer rápidamente mis verdaderos colores. Señor Enkel. Sí. Tu corbata está torcida. Justo cuando me sentía desanimado, Emilia se acercó y arregló mi atuendo. Después de arreglar el cuello y volver a atar la corbata, una sonrisa apareció en el rostro de Emilia. Listo, ya está hecho. Señor Enkel. Haga su mejor esfuerzo hoy. Gracias. Emilia sonrió y me dio palabras de ánimo. Aunque esto también fuera solo una actuación y no sus verdaderos sentimientos, aún así me dio una gran fuerza. Soy el autor que escribió esta novela. En otras palabras, soy el creador de este mundo. Pensando de esa manera, la confianza comenzó a surgir dentro de mí. Me voy ahora. Que tenga un buen viaje. Dejando atrás a Emilia, que se inclinó en señal de despedida, di un paso adelante. Hacia el aula que pronto se convertiría en un caos. Ignorando al murmullo de la multitud, entré al aula. Un aula enorme de 3 pisos de altura. Aquí era donde se impartirían las clases de magia elemental. Y también era donde pronto ocurriría un desastre. ¿Eso es todo? Vi un carrito apilado con piedras sobre el podio. En apariencia, parecían piedras mágicas para usarse como material didáctico, pero en realidad, algo extraño estaba oculto dentro. Un artefacto explosivo. Una bomba que absorbía todo el maná de las piedras mágicas circundantes y lo convertía en poder explosivo. El poder explosivo era suficiente para reducir a polvo no solo el aula, sino todo el edificio. En la obra original, el protagonista contenía la explosión usando su abrumadora capacidad de maná. Pero aquí no hay ningún Erlocker, así que no me queda más remedio que hacerlo yo. Misión: prevenir víctimas por la explosión. Dificultad. Recompensa: 3 monedas de la tienda. Justo a tiempo apareció una misión. Ahora solo tenía que esperar a que el artefacto explosivo comenzara a activarse. Me senté quieto, entrelazando mis manos sudorosas. Al mirar alrededor, todos charlaban. Algunos me señalaban y susurraban. Naturalmente, nadie más que yo sabía que había una bomba en este aula. Excepto por esa mujer, ¿qué demonios? ¿Por qué está aquí? Me levanté sin darme cuenta. La mujer que bajaba las escaleras sintió mi mirada y se dio la vuelta. Una cruz plateada colgaba de su pecho. Y un hábito y velo negro de monja. No había duda. Iris von den Flechet. La santa de Flechet. Y una poseedora de la visión del futuro estaba allí parada. ¿Por qué viniste? ¿Perdón? Cuando recobré la conciencia, estaba interrogando a Iris, a quien acababa de conocer por primera vez. ¿Por qué había venido aquí incluso después de ver el futuro? ¿Por qué había venido aunque sabía claramente que el aula se consumiría en llamas? Solo después de ver la reacción atónita de Iris me di cuenta. En algún momento, el silencio se apoderó del aula magna. Todas las miradas estaban puestas en nosotros desde todas las direcciones. No tenía la intención de llamar la atención de esta manera. ¿Cómo describí la razón por la que Iris vino al aula en la obra original? Ahora que lo pienso, no creo que haya dado una descripción particular.
¿No fue esto un error de configuración? ¿Por qué no hubo comentarios señalándolo hasta ahora? Tal vez sea porque la configuración sobre que Iris tiene visión del futuro se reveló después. ¿Por qué vine? ¿Preguntas? No. Disculpa mi descortesía. Me senté rápidamente de nuevo, tratando de resolver la situación por ahora. Iris inclinó la cabeza y subió las escaleras otra vez, parándose junto a mí. Maldita sea. Pensé que simplemente se iría. Arthur Enkel. Eres el mejor estudiante, ¿verdad? Sí. Soy Iris von den Flechet. Mucho gusto. Iris sonrió y me extendió la mano. A primera vista, era una sonrisa que parecía solo benevolente, pero yo conocía la emoción oculta detrás de ella. Pesimismo hacia todas las cosas. Iris había mirado al futuro incontables veces y confirmó que el futuro del continente solo traería destrucción. Por lo tanto, actualmente se encontraba en un estado de pesimismo y desesperación hacia el mundo presente. La persona que le mostraría un futuro esperanzador y sanaría esa desesperación. No era otra que el protagonista, Erlocker. Dejemos de hablar de alguien que no está aquí. Miré la mano que Iris me ofrecía. El dorso de su mano estaba hacia arriba, dejando clara su intención. Sí. Mucho gusto, Santísima. Oh, cielos. Tomé esa mano, la giré hacia un lado y la estreché. Probablemente esperaba un beso en la mano, pero simplemente lo ignoré porque no sabía cómo hacerlo correctamente. Si lo hiciera torpemente, solo me convertiría en objeto de burla. Debería aprender la etiqueta noble para saludar de Emilia más tarde. ¡Qué acto tan grosero! ¿Cómo se atreve a intentar saludar a la Santísima como a un igual? Por los gritos que venían de mi alrededor, parecía que había cometido un error. ¿Hay una gran diferencia de significado entre un apretón de manos y un beso en la mano? Realmente necesito estudiar. No le des importancia. Estoy aquí como estudiante, así que en este lugar, no soy ni una santa ni nada por el estilo. Entonces hablemos de manera informal. Ya que somos compañeros de clase. ¿Perdón? La expresión de Iris volvió a quedarse atónita. Quiero decir, si somos compañeros de clase, ¿no podemos hablar de manera informal? ¿No? Ahora que lo pienso, parecía que todos le hablaban a Iris con respeto. No recuerdo bien los detalles. Está tratando de ponerse al mismo nivel que la santa. Santa, por favor, aléjate de ese bastardo ahora mismo. Parecía que esta también era la respuesta equivocada. ¿A este ritmo, me convertiré en enemigo de Iris? Entonces estoy realmente jodido. Señor Enkel. Entre nosotros, al menos un nivel mínimo de cortesía. Boom. Las palabras de Iris fueron ahogadas por un sonido atronador. Las cabezas de todos se volvieron hacia el podio. Allí, un objeto esférico estaba elevándose lentamente desde el montón de piedras mágicas, flotando en el aire. ¿Ya ha comenzado? ¿Qué es eso? No, no puede ser. ¿Qué es? Maldita sea, todos corran, es un artefacto explosivo. Era el mismo flujo que la obra original. Alguien reconoció la identidad del artefacto, y el auditorio se convirtió instantáneamente en un caos. Mientras el artefacto brillaba al rojo vivo, los gritos de los estudiantes también se intensificaban. Los estudiantes entraban apresuradamente, y pronto la zona de la entrada se llenó de gente. ¿Qué? ¿Por qué no se abre? Pero la puerta estaba cerrada con llave. Y no solo eso. Como también estaba protegida por magia, no importaba lo que hicieran los estudiantes de primer año, no podrían abrirla. No quiero morir. El hombro de un estudiante en pánico chocó fuertemente contra Iris al pasar. Como resultado, Iris perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer, pero la sostuve por la cintura. Gracias. No es nada. Si no la hubiera detenido al pasar, ella no habría estado a punto de caer así. Me sentí incómodo al recibir agradecimientos por sostenerla cuando en realidad fue mi culpa que casi se cayera. ¿Por qué viniste realmente aquí? Pregunté de nuevo por curiosidad, pero Iris permaneció en silencio. Bueno. Como nunca le había contado a nadie sobre su habilidad para ver el futuro, sería difícil para ella responder. No importa. Solo quédate atrás. Perdón, ¿qué intentas hacer ahora? Empujé a Iris detrás de mí y miré directamente al podio. El color del artefacto explosivo estaba volviéndose lentamente amarillo, como si fuera a explotar en cualquier momento. Ahora era momento de usar la magia de gravedad que había practicado toda la noche. Lanzaría un hechizo que absorbería todo dentro de un radio de 10 metros, centrado alrededor del artefacto explosivo.
Entonces ahora, la habilidad, selección y concentración, debería usarse en... Maldita sea esa perra. Debería usarse, pero ¿por qué diablos Erika está subiendo a la plataforma? Capítulo 15. Inicio del semestre, 2. Lo van a golpear. Erika sonrió con desdén, apoyando la barbilla en su mano. En el primer día del semestre, la persona que Arthur encontró no fue otra que Iris. La llamada Santa de Fletchet. En solo un minuto de haber conocido a Iris, Arthur ya había cometido 2 actos de falta de respeto. Uno fue rechazar el beso en la mano y en su lugar estrecharla con fuerza. Fue un acto que ignoró por completo la autoridad de Iris, quien había sido oficialmente nombrada santa por el palacio papal. Y el otro fue hablarle de manera casual de repente. Por muy amable que fuera Iris, esto debió haberla ofendido mucho. Erika pudo ver cómo los bordes de sus ojos sonrientes temblaban. Quienes faltaban al respeto a Iris siempre terminaban con un destino desafortunado. Aunque siempre era benevolente, era famosa por no mostrar misericordia a quienes se oponían a ella. Quizás Arthur también desaparecería en silencio pronto. Ella entendía que él estaba confiado después de hacer un contrato con un demonio, pero había elegido a la peor persona posible para ofender. ¡Boom! En ese momento, un fuerte temblor interrumpió la postura de Erika mientras apoyaba la barbilla. El epicentro fue el podio. Al dirigir su mirada hacia allí, Erika no pudo evitar sentirse impactada. Una esfera negra temblaba y se elevaba, atravesando el montón de piedras mágicas. Era un objeto que ella había visto antes. Sí, durante el apogeo de la guerra con el reino Trud. Definitivamente era el artículo que su padre había comprado en grandes cantidades. Era un artefacto que absorbía todo el maná circundante y explotaba. Parece que nadie más sabe qué es eso. Necesito guiar la evacuación antes de que estalle el pánico. Erika se levantó de repente y miró a su alrededor. Todavía quedaban unas pocas decenas de segundos antes de que explotara. Aunque no pudiera sacar a todos, podía sacar a la mayor cantidad posible de estudiantes del aula magna. Justo cuando Erika respiró hondo y estaba a punto de hablar. ¡Ugh! ¡Maldita sea! Todos corran, es un artefacto explosivo. Oh, ¿en serio? Erika bajó la cabeza con desesperación. El miedo y el pánico envolvieron instantáneamente todo el aula magna. Los hijos de la nobleza, olvidando toda dignidad y orden, se empujaban unos a otros y corrían hacia la entrada. Pero la puerta del aula magna permanecía cerrada a pesar de ser empujada por tanta gente. Ahora sí que se había acabado. Tenía que renunciar a la evacuación y concentrarse en destruir el artefacto. ¿Qué están haciendo? Erika giró la cabeza pensando eso, y su mirada se posó en una esquina determinada. Allí, Arthur sostenía a Iris sujetándola por la cintura. ¿Qué demonios se estaba haciendo en esa situación? Un leve rubor apareció en las mejillas de Erika. Sacudiendo la cabeza para disipar sus preocupaciones, Erika saltó sobre el escritorio y brincó al podio. Manipuló hábilmente la magia de telequinesis, aterrizando suavemente sobre el podio. Luego comenzó a reunir mana gradualmente y empezó a tejer un hechizo. Un hechizo que podría destrozar ese artefacto explosivo en pedazos. Frente a la mano extendida de Erika, apareció un destello blanco que se disparó hacia adelante. Una bala mágica de atributo luz. Era la magia con el poder de penetración más fuerte que Erika podía lanzar. La razón para disparar a corta distancia también era maximizar el poder de penetración. ¡Tin! No. Sin embargo, la bala mágica que volaba a la velocidad de la luz solo rebotó en el artefacto sin siquiera dejar un rasguño. El artefacto ahora estaba tomando un color naranja y temblaba cada vez con más violencia. Ya era demasiado tarde. La única opción que quedaba era usar la magia prohibida transmitida en su familia por generaciones. Una técnica secreta que convierte toda la fuerza vital en maná, arriesgando la vida. Aunque significara usarla, aunque significara sacrificar su vida, tenía que destruir ese artefacto. Porque ese era el deber y la responsabilidad de una noble. Cerrando los ojos y endureciendo su determinación, Erika extendió la mano. Justo cuando estaba a punto de lanzar el hechizo de la técnica secreta, Kuke. El cuerpo de Erika flotó en el aire. Alguien la estaba moviendo con magia de telequinesis. No, esto no era telequinesis. La manipulación era brusca y poco refinada. Definitivamente era magia de gravedad. Esa magia de gravedad dejó caer a Erika lejos del podio, y ¡uf! La bajó lentamente, pero de repente la arrojó al suelo. Erika se frotó las nalgas adoloridas y se levantó. La humillación de haber sido arrojada al suelo sin ceremonias,
La ira hacia quien lo hizo y la desesperación por perder la oportunidad de detener la explosión la golpearon simultáneamente. El artefacto brillaba intensamente y se volvía de un amarillo brillante. Significaba que quedaban menos de 3 segundos antes de que explotara. Pensando que realmente todo había terminado, el rostro de Erika se volvió pálido como la muerte. Erika no tuvo más opción que cerrar los ojos con fuerza. En el siguiente instante, estalló una explosión ensordecedora. ¡Boom! Pero algo era extraño. Lo que debería haber seguido a la explosión no ocurrió. No hubo viento fuerte, ni fragmentos golpeando el cuerpo, ni calor abrasador, no se sintió nada en absoluto. ¿Podría ser que había llegado al cielo antes de sentir algún dolor? Erika abrió los ojos, sintiéndose desconcertada. Un suspiro escapó de su boca. Fue una reacción inevitable ante la escena frente a ella. Las llamas y los innumerables fragmentos que emanaban del artefacto no podían salir del podio y estaban siendo atraídos de nuevo hacia el centro, produciendo un sonido como si la explosión se reprodujera al revés. Las llamas carmesí formaron una enorme esfera y estaban siendo absorbidas hacia adentro. La esfera se fue encogiendo gradualmente y pronto se condensó en un solo punto. Finalmente, cuando las llamas se calmaron y el silencio volvió al aula, ¡pum! Una gran roca cayó sobre el podio. Fue el resultado de la pizarra rota, el piso del podio y los fragmentos del artefacto todos enredados juntos. La frenética agitación de los estudiantes que se habían apresurado a la entrada también se calmó. Todos en el aula estaban boquiabiertos mirando el podio, que estaba chamuscado con la forma de una esfera. ¿Cuánta mana habría sido necesaria para suprimir una explosión de esa magnitud? ¿30,000? ¿50,000? No, debió haber sido incluso más que eso. Como si todos tuvieran pensamientos similares, los estudiantes se miraron entre sí. Era para encontrar al lanzador. Gawain, el mago y caballero más fuerte, tenía una capacidad de mana de 30,000, entonces, ¿quién demonios? ¡Boom! En ese momento, con un estruendo atronador, la puerta del aula fue arrancada. A través de la entrada llena de humo y polvo, apareció una figura negra. Una estatura alta y una túnica larga. Incluso solo con ver esa silueta, varios estudiantes reconocieron quién era. Esto es exactamente el tipo de cosas que hacen los nobles. Ojos que despreciaban a los estudiantes como si fueran basura. Era Ludwig von Bermanstein, el profesor principal que enseñaba magia elemental en la Academia Imperial y el mago más grande de la época. «Profesor Ludwig». «Profesor, ¿detuvo la explosión?». Los estudiantes se agolparon a su alrededor emocionados. Sin embargo, Ludwig aún los miraba con desprecio y una expresión molesta. «La clase de hoy queda cancelada. Váyanse rápido». «Sí, señor». Los estudiantes comenzaron a salir del aula de manera ordenada, alineados con una postura recta. Como si nunca se hubieran peleado ni empujado entre ellos. Era tan repugnante que Ludwig giró la cabeza bruscamente. Lichtenburg. La chica estaba parada sola justo frente al podio. Al reconocer a esa chica, Ludwig se mostró desconcertado. No solo porque estaba parada cerca del epicentro de la explosión, sino también porque miraba fijamente un punto, perdida en sus pensamientos. Siguiendo su mirada, Ludwig frunció el ceño. Estas malditas cosas. Se estaba desarrollando una situación demasiado embarazosa para explicarla con palabras. Honestamente, hice lo mejor que pude. Traté con todas mis fuerzas de bajar a Erika lo más suavemente posible con mis torpes habilidades mágicas. Mana restante, 0, mana insuficiente. Oh, por di. Pero mi escaso mana no lo permitió. En cuanto mi mana llegó a 0, mi hechizo dejó de funcionar, y Erika cayó directamente desde 1 metro de altura. Uf. No fue mi culpa. Fue porque Erika era demasiado pesada. Si ella hubiera pesado solo 10 kilogramos menos, podría haberla dejado caer suavemente con mucha mana de sobra. Incliné un poco la cintura para evitar la mirada de Erika mientras ella miraba a su alrededor con los ojos llorosos. Mi cuerpo se tambaleó y no obedecía. Había llegado el agotamiento de maná. No podía colapsar así. Selección y concentración. Usar en maná. Tan pronto usé la habilidad, sentí que la fuerza regresaba a todo mi cuerpo. Maná restante, 100,000. Y el maná subió sin límite hasta 100,000. Más de 3 veces el de Gawain en su mejor momento. Y una capacidad de maná que rivalizaba con Alexia. ¿Qué seguía? Solo tenía que poner en acción lo que había simulado incontables veces en mi cabeza.
Tejiendo el hechizo de magia gravitacional en 3 segundos, vertí todo el maná de 100,000 en él. Y luego suprimí la explosión con la magia gravitacional. Eso fue todo. Misión completada. Se otorgan 3 monedas de almacén como recompensa. Lo logré. En el momento en que sentí una sensación de logro, mi cuerpo se inclinó hacia adelante. El agotamiento de maná había llegado de nuevo. No lo había pensado. A pesar de mi lucha desesperada, mi rostro cayó impotente hacia las escaleras abajo. ¡Pum! Pero lo que golpeó mi rostro no fue el borde duro de las escaleras, sino una sensación suave. Como tratando de explicar lo que había pasado, se escuchó una voz gentil. Me preguntaste por qué vine, ¿verdad? Vi este futuro. El futuro donde salvas a todos. Por eso vine. Quería verlo con mis propios ojos. La voz de Iris fluyó en mis oídos como si los fuera a derretir. Como era de esperarse de una santa. No pude evitar sentirme cautivado, y no en un sentido religioso. ¿Puedes decirme eso? Parecías ya saberlo, entonces ¿cuál es el punto? Más bien, quiero preguntarte. ¿Cómo supiste que yo veo el futuro? Es un secreto. Jeje. Sabía que dirías eso. También lo había previsto. Esta mujer era realmente invencible. Pero me sentí aliviado de que reconociera que no representaba ningún peligro. Si Iris se hubiera vuelto en mi contra, me habrían expulsado de la Academia Imperial sin que pudiera mover un dedo. ¿Cómo demonios pasó esto? Estoy seguro de que nunca le dije a nadie que puedo ver el futuro. No te estoy interrogando, así que no te preocupes. Solo me alegra que finalmente haya alguien que conozca mi secreto, alguien con quien pueda abrirme. ¿Es así? Así que incluso te permitiré hablarme con confianza. Porque vamos a estar juntos por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto en el futuro había mirado Iris? No estaba seguro, pero podía notar que Iris me tenía simpatía. No sabía qué tipo de futuro había visto. Pero si era un futuro donde Iris y yo estábamos juntos por mucho tiempo, parecía que no perdería la apuesta con Ludwig ni sería expulsado. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte así? Se escuchó una voz profunda desde un costado. En ese momento, Iris se sobresaltó y soltó mis hombros, dejándome caer. Apoyé apenas mi torso con los brazos temblorosos y me senté en las escaleras, recostando la espalda contra ellas. Sal. La clase de hoy está cancelada. Descansaré un poco y luego me iré. Mis piernas están débiles por el susto. ¿Eso no está permitido? Haz lo que quieras. Tomaría unos 5 minutos para que mi maná se repusiera y pudiera moverme. Si descansaba solo 5 minutos, podría salir caminando. Iris me sonrió ligeramente y subió las escaleras. Con eso, solo Ludwig y yo quedamos en el aula. Incluso Erika, que había estado parada tontamente cerca del podio, había desaparecido en algún momento. Arthur Enkel. Sí. ¿Empieza a explicar qué pasó aquí? Maldición. Me han descubierto. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dejar un me gusta y comentar. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon.